Esta semana en el programa La Esfera hablamos sobre fenómenos paranormales de la mano de Alberto Santiago, fundador de la Asociación Cultural Costa Insólita. El colectivo se afana en divulgar e investigar todo aquello relacionado con lo desconocido o paranormal a través de congresos organizados en Motril o trabajos de campo realizados en diferentes ciudades. El presidente de Costa Insólita, Alberto Santiago, le apasiona todos los temas relacionados con el misterio. Estas actividades las compagina con su empleo como vigilante de seguridad o de escolta. La vertiente benéfica es otro de los objetivos de Costa Insólita. Para acceder a los eventos que organizan periódicamente es obligatorio acudir con alimentos no perecederos, que son donados al Banco de Alimentos de Motril. Mi afición en el mundo del misterio en general, ¿no? Desde pequeñito, con 12-13 años, pues digamos, gracias a mi hermano Juan, que me metió en este mundillo, en este mundo loco, ¿no?, por así decirlo, pues con 12 o 13 añitos me escapaba por ahí por las calles, cuando después del colegio, entre medio estudiando, y otros niños pues iban a sus cositas. Yo tenía esa afición rara, que era con una pequeña grabadora de audio, de cinta, y me iba a lugares que nadie había explorado aquí en Motril, y en ellos pues sacaba mis primeros pasitos, mis primeros pinitos en el mundo del misterio, intentando captar lo imposible a través de la psicofonía. Y bueno, tuvo que pasar un tiempo para que afloraran esas primeras voces, que son las que principalmente me sorprendieron y me animaron a continuar por ese mundo. La temática que me interesa, todos los que me conocen lo saben, y digamos que poco más o menos más controlo por mi gusto sobre eso, es el tema de lo más, como se suele llamar, ¿no?, lo más oscuro, lo más enigmático, ¿no?, lo más a la mano, como es el tema de Casa Encantada, psicofonía, lo que es la transcomunicación instrumental, ¿no?, el contacto con algo que es invisible a cualquier ojo de los seres humanos. Son muchas experiencias. A pesar de que no he realizado muchas investigaciones de campo, las que han resultado bastante interesantes. Digamos, de una forma u otra, creas un vínculo con lo que es lo oculto, lo misterioso, lo que no vemos, ¿no? Y al fin de todo esto empieza a crear un vínculo con eso que no podemos ver a simple vista. Y tiene que pasar un tiempo. Y a través de ahí, y a raíz de esos momentos, cuando salen muchas más inclusiones, no solamente a nivel psicofónico, sino también a nivel de fenomenología, entre comillas, paranormal. O sea, aquello que evidentemente no lo trastocamos o no lo vinculamos al fraude, que ahí no me voy a meter, sino que además incluso descartamos la explicación física. Y uno de los casos muy interesantes que no tiene que ver, o sí tiene que ver con la psicofonía, es un caso muy cercano aquí, en el Cortijo de las Piedras, lo que yo lo llamé principalmente Cortijo Cristaleras, y fue en relación a una voz de origen desconocido que escuchamos directamente 4 personas que estábamos presentes, y que curiosamente, cuando es una voz de origen desconocido, paranormal en este caso, elige un soporte físico, en este caso una grabadora de 3 que había y 2 cámaras de vídeo. Una tos a las 3 de la mañana al fondo de un pasillo, que luego conllevó incluso a una posible explicación a través de un contacto que tuve con un buen amigo mío, José Rojas, el abogado, que le dio explicación a esa posible tos, pero que no había causa física que eso lo provocara. Y fue algo, la verdad, de las cosas más impresionantes que me han pasado. Una tos y que tenía una explicación de un hombre que allí precisamente murió. Digamos que las voces o los resultados a través de los aparatos físicos nos hablan. Ellos, lo que sea la causa, no sabemos qué son, qué nos estamos enfrentando. Lo que sí es cierto es que es algo palpable, es decir, que se graba, que se añade a ese tipo de grabaciones y que al mismo tiempo nos cuentan una historia que incluso no vemos en los escritos, en lo que son los formatos de papel o formatos de internet,
pero luego nos dan una información y a través de legajos antiguos podemos encontrarlo. Quien busca este mundo por morbo, evidentemente busca la parte, entre comillas, miedito. Y quien va con una cierta seriedad, fuera de lo que es la ciencia, fuera de lo que es la imagen científica que quiera uno adoptar, dentro de la que es la seriedad, teniendo muy en cuenta que hay un mundo que hay que tomar muy en serio y que de una forma somos nosotros nuestro propio enemigo. Enemigo en el sentido mental, porque nos estamos enfrentando a algo que no sabemos de dónde proviene, cuál es la génesis, ni siquiera eso. Y lo que se siente, evidentemente, cuando vas en un margen serio, sientes curiosidad, solamente curiosidad. Sientes ganas de sacar conclusiones, independientemente de la preparación que tenga, porque yo no soy científico, no soy preparado en ese sentido, pero sí, digamos, me he instruido poco más o menos con personas que sí lo son, y que de una forma u otra nos hemos tomado a medias en serio, con los cuales he aprendido un montón de cosas, como con Pedro Amorós, con Antonio Pérez, con personajes muy ilustres y digamos los de lo más alto de la pirámide del mundo del misterio, y también hay gente más abajo que de una forma u otra también se aprende muchas cosas. Lo que más impactante me he encontrado, de una forma la primera impresión en este caso, es esas ganas de sacar conclusiones, esas ganas de captar algo sin ningún tipo de nerviosismo. Y como he dicho antes, el vínculo está ahí, las respuestas las obtienes, las formas no lo sabemos, pero la cuestión es que tú creas ese vínculo y recibes información. Y lo más interesante de todo es que esa información se contrasta y es cierta, por lo tanto no está hablando alguien. La primera imagen es curiosidad, simplemente curiosidad y ganas de compartirlo con todo el mundo. A ti, Alberto, a nivel personal, ¿qué te aporta todo lo que rodea el misterio? En general, todo lo que es el mundo del misterio, en general, porque hay muchas cositas que a lo mejor antes no me gustaban tanto, ahora sí, con el tema de los curanderos, el tema de todo eso que tiene que ver con las personas que pueden ver lo que los demás no podemos ver normalmente, como son los medios, los sensitivos. Digamos, como decía San Agustín, el misterio, los milagros y las leyendas no están, digamos, descartados dentro de lo que es la naturaleza, sino en contra de lo que nosotros podemos saber de ella. Entonces, esos temas directamente te puedo comentar que nos vinculamos a diferentes parámetros de un gran árbol gigantesco con miles de ramales. Esos miles de ramales se obtienen mucha información. Ufología, lo que es dentro de la parapsicología muchos ramales más, el tema de las conspiraciones, todo va vinculado, todo va cercano, todo mucho tiene que ver con ese mismo parámetro, con lo que es de ese mismo árbol que es del mundo del misterio, que es inmenso. Hay muchos casos, hay muchos hechos, hay mucha experiencia, mucha casuística y desgraciadamente también mucho fraude. El fraude, evidentemente, hay que combatirlo, pero vivimos en una época que no es como finales de los 80, principios de los 90, que algunos canales privados pues contrastaban información, entrevistas de personas que eran supuestamente preparadas, gente con estudios, contra el mundo del misterio, que ya sabemos todos, aquellos personajillos frikis que aparecían y que de una manera u otra dejaban al mundo del misterio bastante mal. Entonces las cosas han cambiado, porque esas personas que estaban preparadas están ya en este campo, están ya en el otro extremo, y ya más complicado tener en cuenta. Y empecé a investigar en torno pues, al novio, Antonio Olmos Irisarri, y ya empezó a buscar alguna contradicción. Primero habló con los amigos, y ya se enteró que en el 600, el coche estaba tan en boga entonces, había alguna prenda de ella y demás. Lógico que una chica que se va para siempre, muy humilde y demás, no deje prendas olvidadas. Luego habló con los padres del chico y vio alguna contradicción, que lo querían tapar. No, esa era una mala persona y lo uno y lo otro. Entonces, por uno y por otro empezó a apretar
Y habló con el chico y le dice, no, no me estás diciendo la verdad, o sea, no es cierto que ella te olvidó, porque incluso le mintió. Algún documento de ella se quedó en tu coche y lo uno y lo otro, y ya el tío se vio tan, pues parece que es verdad, que es verdad. Ese se ha ya una vez detenido, el tal Olmos, y dice, bueno, pues sí, es que fuimos fuera y fuimos a abortar, en fin. Entonces, claro, murió, y claro, fíjese usted, el aborto estaba prohibido en España, encima había muerto y demás, y cuando vine, pues, donde el pantano de Calpe, pues, la tuve que prácticamente enterrar. Allá no quedaba nada. Bueno, Guardia Civil, bebe. Pero entonces el detective, muy insistente, empezó con un bolígrafo a escarbar por el suelo y tal, y de pronto encontró un hueso occipital con un balazo del calibre 22. Fue a él, dice, ¿y esto qué es? Y el tío se derrumbó y reconoció que le sacó la excusa de conducir, oye, que estamos un poco cansados, vamos al lado del pantano y tal, y cuando la tenía a 5 metros, sacó un rifle del portamaletas, le disparó por la espalda y la casi mató. Claro, a raíz de esto, inmediatamente fue detenido, como se ve ahí. Si quieres puedes poner la imagen de la chica. Ella tenía 19 años, Antonia Torres, es la segunda, esa es, esa chica, y entonces esa chica murió. Y entonces esos gritos, eso ayúdame, sacarme de aquí, era lo que la amiga en los sueños recurrentes vio. O sea, se lo dijo a la madre, entonces un hombre que vivía tan perfectamente que parecía que era el crimen perfecto, porque claro, el mejor crimen es el que no se sabe que ha existido. Y fue condenado a 20 años de cárcel. En el caso lo titulamos Justicia de ultratumba. Sí, fue un caso que... Y ahora voy a contar otro, son casos que son muy difíciles de creer por parte de las autoridades, porque claro, lo que no ellos no resuelven por medios normales, pues dicen, no existen, ¿no? Entonces yo le he dicho alguna vez, bueno, pues entonces será que han metido en la cárcel a unos inocentes. Porque entonces, no, o sea, esto no se quiere reconocer. Aparte yo sé de investigadores que recurren a videntes, a gente de esta, pero luego se quieren apuntar el mérito propio, ¿no? Y hubo otro caso, pasa la siguiente imagen, que eso es en la carabina del calibre 22, con que le disparó a 5 metros por detrás, le dio en medio de la cabeza un solo balazo, y ahí le dejó. Y gracias a ese hueso y a ese investigador que estuvo ahí escarbando, pues si no, no existía. Él le había reconocido que sí, que había muerto, digamos, que se había deshecho del cadáver, pero vamos, no era ni siquiera homicidio por imprudencia, ¿no? Simplemente una ocultación de... Esto se publicó, vamos, lo publicamos nosotros a final del año 86. Y fue muy gracioso porque recuerdo yo en clases de ética, y me daba por digamos, dar una serie de conferencias que, por así decirlo, que llamaron bastante la atención. E incluso profesores muy queridos por mí se contactaban entre ellos, decían, no, este muchacho Alberto tiene que dar la charla para que tú la escuches en tu clase y para que vean, porque no, yo no era muy buen estudiante, la verdad, pero había situaciones en las que me hacían sentir bien y que, porque evidentemente, cuando algo te llena, pues le das más caña, ¿no? Le das más tanda y le das más interés y más importancia. Y terminé pues compartiendo esos mismos, digamos, esas mismas charlas en otros lugares. Digamos que, por así decirlo, entraba en una especie de estado alterado de la conciencia muy gracioso y que terminé disfrutando a partir de ahí. Eso fue desembocando en muchas salidas, en muchas entradas, en mucho contacto con personalidades interesantes, contacto a través también de teléfono, contacto a través de los encuentros con ellos, con algunos simposios, algunos congresos, algunas conferencias al que yo asistía. Y terminé conociendo a una serie de personalidades con las que luego empecé ya con otra marca que tenía, que fundé, y empecé a traer gente bastante interesante, los cuales pues empezaron a crear un interés con mis conciudadanos, que al fin y al cabo era mi principal misión, mi principal proyecto, y también teniendo en cuenta lo que es el tema benéfico, también para ayudar a los más necesitados, porque pensamos y pienso, a través de mi asociación Costa Insólita, que digamos las necesidades de las personas están siempre ahí, y nunca hay que hacer las cosas de cara a la galería. Los eventos son siempre para Banco Alimentos. Entonces, misterio, lo que es ayudar a las personas, una afición, un interés por la nueva cultura que es el mundo del misterio, tiene bastante completado lo que es ese círculo y tiene bastante interés. Anteriormente a Costa Insólita, digamos que ya empezamos
a nivel de grupo, y digamos, a través de mi insistencia, de una forma u otra, pudimos contar con ya personalidades muy contrastadas y una serie de jornadas, una serie de congresos, eventos así puntuales, y también con Costa Insólita hemos continuado por ese camino, por ese trayecto, digamos, con una cierta facilidad, porque, digamos, de una forma u otra, ese vínculo con Motril y con el mundo del misterio somos un escaparate. Gracias a Costa Insólita seguimos siendo un escaparate, y son múltiples personalidades de las cuales antes los veía muy lejos, salía en televisión, en canales de primer nivel, y que de una forma u otra los veía muy lejos, pero he terminado incluso teniendo un acercamiento, incluso con muchos de ellos mucha amistad. Estamos hablando de gente como el último director del semanario El Caso, como es Juan Rada, la gran amistad que me une con el máximo autorizado a nivel mundial para hablar de psicofonía, como es Pedro Amorós, como también un amigo a medias que es Antonio Pérez, Copérnico García, y tantísimas personalidades, Iñaki Carmona, con el cual tengo también una amistad muy especial. Es que son muchos, José Manuel Frías, que incluso está haciendo unas rutas por aquí por Motril, y que de una forma también he interactuado con ellos en diferentes congresos, eventos, como también divulgador, como también ponente de algunos congresos de misterio, y que el que vea muy lejos, incluso he tenido la suerte de compartir como divulgador y como ponente también con ellos. Para mí es un sueño cumplido, que creo, como una persona inquieta que soy, creo que queda mucho más por hacer. Muy cerquita, una de las tumbas que curan, junto también a lo que es que ya conocéis, el cementerio de Huétor Santillán, Santo Manuel de Huétor, que no es el caso que os vamos a enseñar. También está el Santo Manuel de los Chopos, en la Jaén, que también visitaremos, y pondremos en nuestra página bastante material al respecto. En Motril hay una afición bastante grande en el mundo, lo que es sobre el mundo del misterio en general, no solamente por las cosas entre comillas oscuras, sino también con lo que tiene que ver mucho con la historia, que yo incido en que toda casuística y toda leyenda, toda historia siempre lleva detrás un misterio, o viceversa. El misterio es historia y la historia es misterio, al fin y al cabo. Desde el principio de los tiempos, el ser humano siempre ha sido muy inquieto, muy curioso. El miedo a la muerte, el miedo también a diferentes cosas que no conocemos de forma, digamos, natural, que no conozcamos y no tenga explicación, pues tiene un cierto temor, las personas tienen un cierto temor hacia ello. Entonces, digamos, de una forma u otra, ha creado mucha expectación, muchísima, pero no solamente a la gente de aquí, sino que, como he dicho antes, Motril es un centro neurálgico del mundo de misterio, uno de ellos. Hay grupitos muy apañados que llevan estas cosas de corazón, como nosotros, pero que Motril es uno de ellos, y creo que de los más importantes, que es un escaparate a nivel nacional, incluso internacional, a través de un congreso que es el único a nivel mundial que nosotros tenemos de psicofonía. Y no solamente para la gente de Motril, sino también hace que se acerquen personas de incluso Madrid a ver estos eventos, de Sevilla, de Málaga, de Almería, de Cádiz, y de una forma u otra yo creo que eso se tenía que apoyar más. Pero bueno, de una forma u otra, cuando las cosas se hacen de corazón, la cuestión es que no te entorpezcan mucho, sino que estén presentes, que observen, que vean y que dejen realizar este tipo de eventos, porque de una forma u otra le viene bien a nuestra tierra, y ese es el camino que hay que continuar. Además, Alberto, esto termina dándole difusión a nivel nacional, porque se han interesado medios como Canal Sur o Radio Nacional de las jornadas que tú aquí organizas, o sea que esto al final tiene una difusión que va más allá de Motril. A ver, el tema de los medios de comunicación, evidentemente, yo no soy una persona que me gusta mucho vincularme en lo que son los medios. A mí lo que me llena, personalmente a mí, es el ayudar a las personas a través de estos eventos. Entonces la difusión, la verdad, a mí a nivel personal el tema de los medios de comunicación era un apoyo más, porque los eventos hay que recordar que son benéficos. Entonces la publicidad, sobre todo local, viene muy bien para que la gente se acerque, pero bueno, de una forma u otra
a nivel de divulgación, sin quererlo, pues ha creado una expectación, he creado una pequeña expectación y he tenido contacto con ellos. Perfecto. Congreso Nacional sobre Psicofonías en la Costa Tropical, en Motril. Ya estáis todos invitados y ya sabéis la información. Si quieren saber más, ¿hay alguna página web o algo? Sí, a través de Facebook, pues pueden buscarnos a través de Costa Insólita, por poner un ejemplo. Perfecto. Pues muchas gracias. Vete preparando unas cuantas psicofonías y cuando terminéis el congreso, igual las ponemos en el programa, ¿vale? Estupendo, magnífico. Pues así será. Un fuerte abrazo, enhorabuena y Otro que abrazo. sea un éxito absoluto. Hemos invitado esta noche a un investigador que indaga, es curioso y muy serio en relación al mundo de lo paranormal. Es natural de Motril y es alguien que no busca morbo o espectáculo, sino la explicación y la génesis de las respuestas que se reciben desde el silencio en aparatos técnicos y físicos. Nos traslada a un maravilloso enclave que invita a un viaje al pasado que por el momento solo está siendo inmortalizado a través de una cámara fotográfica y de los audios que nos trae Alberto Miguel Santiago, quien va a compartir su trabajo a través de su relato y las voces del Coliseo. Muy buenas noches, Alberto, bienvenido. Alberto, ¿por qué quieres que hablemos de este enclave? Me comentabas que considera que es algo muy curioso y que podría señalar un antes y un después. Explícanos. Efectivamente, ¿y el por qué podemos decir tan contundentemente esto? Bueno, sinceramente es un lugar bastante impresionante, muy querido por la gente, sobre todo de aquí, de Motril. Vale, pues tenía otra por aquí, la de Os seguiré, Alberto, ¿no? Sí. ¿Antes? También hay otra, sí. Bueno, vamos a escuchar la de Os seguiré. ¿Habíais hecho alguna pregunta para obtener esta respuesta? Bueno, no siempre las respuestas son acordes a lo que nos estamos enfrentando. Mi buen amigo, buenísimo amigo, Luis Mariano Fernández, con el cual he tenido incluso la suerte de hacer investigaciones de corte parapsicológico e incluso histórico, y tuve el lujo también de varias veces darle un paseo por esta preciosa ciudad de Motril que tenemos, como también he tenido la suerte con Fermín Mayorga, que tengo un secreto por ahí en el cual podía haber roto incluso la historia de nuestro Motril a nivel histórico por ser un experto en temas de Santa Inquisición, brujería y a nivel histórico dentro de lo que es la recuperación, lo que es la guerra, lo que es la época de la recuperación cristiana, ¿no? En lo que es el cambio de era, ¿no? Pues en el caso de Luis Mariano, tuve la suerte de traerlo y sinceramente es un gran comunicador, pero también gran investigador, gran escritor y como conferenciante es extremadamente bueno. Como digamos reseña importante, es el único congreso de misterio y la mujer, exclusivamente mujer en su título, creo que hay en España y ese es aquí en Motril. Como concepto primordial es ese, nadie creo que ha puesto en el título esa referencia, en el que solamente participen mujeres. Ha coincidido con la época de lo que es el Día de la Mujer, la celebración, y creemos que incluso dentro de lo que es el mundo del misterio está un poco desmarcado, un poco, no mal mirado, sino un poco lo que es poco tenido en cuenta, lo que es la imagen de la mujer en el mundo del misterio como en tantos parámetros sociales. Y nosotros a través de algo que pasó junto a mi buen amigo Jonathan Sánchez, el medium, que es miembro de honor, como también miembro mi amigo David López,
Entonces, en este caso con Jonathan hice una investigación propia en la Ruta de los Milagros y vimos que en este caso el Museo de No Alejo tiene como referencia a unos cuantos curanderos de aquella época. Estamos hablando de Santo Luisico, que es el primero de ellos conocido. Estamos hablando del Santo Manuel de los Chopos, no vayamos a equivocarnos con el de Santo Manuel, que es de Huétor, del cual tenemos que contar mucha historia, sino también con una mujer o dos mujeres con su nombre y apellido, Santa Remedios, por ejemplo, que está allí, pero no se habla de ella. Entonces pensamos, tenemos que hacerle un homenaje a la mujer, y ese homenaje lo hicimos realidad a través de unas charlas, de un congreso del misterio de la mujer, que pensamos que era bueno hacerlo bienal como el tema de lo que son el congreso de psicofonía. Y hemos pensado que ha sido tan bonito, tan maravilloso, que creo que merece la pena hacerlo todos los años por la cercanía del Día de la Mujer. Este congreso fue maravilloso, en el que estuvo con nosotros Macarena Miletic, una terapeuta que habló de temas relacionados con las energías, ¿no? Con lo que es la energía del sonido. También una medium, Bruja María, que nos dejó un poco la boca abierta, sobre todo la interactuación con el público, y una archiconocida, la doctora Aparicio, Dolores Aparicio, del cual, bueno, nos habló de la parte médica, como es, ella es médico, y nos habló del tema de las ECM, la experiencia cercana a la muerte, a la vista de lo que es la medicina, ¿no? Ella tiene un libro, entonces ese libro se está hablando bastante bien. Vamos a tener en cuenta otro libro famoso, como es Vida después de la vida, del doctor en medicina Raymond Moody, ¿no? Esto es una consecución de todo eso. Y hablar también ampliamente, y que no hablen médicos como ella, y en este congreso, una personalidad también de ese contraste alto, y realizar en diferentes parámetros distintos del mundo del misterio, con 3 protagonistas, entre tantas personas que vinieron, los que llegaron no se levantaron, fue maravilloso. Y luego aparte los detalles fuera de lo que es el concepto conocido como congreso, porque tuvimos música también, tuvimos detalles curiosos y muy bonitos, a la cual la gente pues se enganchó. Los humanos nos gustan mucho los contrastes y los opuestos, ¿no? Porque diferenciamos el frío porque hace calor y la luz con la oscuridad, somos de contrastes, pero lo contrario a morir es nacer. Lo contrario a morir es nacer. Se nace, se muere, se nace, se muere, y esas dos cosas, tanto morir como nacer, se desarrollan en la manifestación de la vida. Tanto es vida nacer como tanto es vida morir. De hecho, la gente dice, se ha muerto, es ley de vida. En mi caso, puedo contarte algo sobre una pequeña sesión Ouija. Hay que tener cuidado, porque toda experiencia psíquica es peligrosa. No es por lo que te puedas encontrar, con lo que puedas contactar. La propia mente es la que te puede provocar, sus malos actos, incluso sus malos presagios. Te puedes provocar daño a ti mismo. En una de las sesiones, al final, todos habíamos soltado la mano y ese vaso, totalmente visible, se movió de un extremo a otro de esa tabla. No hay efecto sin causa. La causa tiene que estar en algún sitio. Ese sitio no lo conocemos. Juan Alberto, ya para concluir, vamos a hablar un pelín del aspecto más social de los actos que organiza. ¿Cuántos kilos de alimentos al final terminan llegando al banco de alimentos? Bueno, pues en este último congreso hemos podido, creo que han sido casi 200 kilos de elementos no perecederos. Nosotros solicitamos para la entrega de alimentos al menos 2 kilos, en este caso vamos a empezar con 2 kilos. Y eso es lo que realmente lo que importa. Al mismo tiempo y la misma importancia de los propios actos. Es más, yo creo que tiene incluso más importancia que los propios actos. Los actos en sí, digamos que es solamente la suerte de poder contar con estas personalidades.